Hemos estado viendo, al menos 2 domingos, el tema número 7 de la serie A Su Imagen, que se llama Bendita Dependencia. Y como yo sé que ya se nos olvidó a casi todo lo que yo compartí hace 3 domingos atrás, vamos a repetir un poco el tema. Veíamos como en todos estos temas, ¿verdad?, la figura central es Jesucristo. Él es nuestro modelo y, como dice la palabra en Pedro, ¿verdad?, Él nos dio ejemplo para que así como Él anduvo, nosotros también andemos. Él es nuestro modelo, Él es a quien debemos no solamente seguir, sino imitar. Debemos, como dice entonces la palabra, seguir sus pisadas. Seguir sus pisadas. Recorrer, por así decirlo, el mismo camino que recorrió el Señor. Tener las mismas actitudes. Yo sé que todos esto lo tenemos muy claro, espero que todos tengamos muy claro de que el Señor, nuestro Dios, nos llamó, nos redimió, nos perdonó, nos limpió, ¿verdad?, nos salvó con un propósito. Como se ha dicho muchas veces, la salvación no es el fin, sino el comienzo. Es el medio, como dice Olga Luisa, a través del cual Dios puede llevar adelante su propósito en nuestras vidas. Él nos salvó para. Así que cuando Él nos salvó, recién comenzó su trabajo de transformación. Y esa transformación no es cualquier transformación, sino es a la imagen de Jesucristo. Amén. Todos saben eso, ¿verdad? Amén. El que no lo sabía, entérese ahora. Que está aquí y fue llamado por Dios para ser conformado a la imagen de Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Significa que yo me tengo que dejar crecer el pelo? Porque según pintan por ahí, al maestro lo pintan de pelo largo y medio sortijado así, medio crespo. ¿Me tengo que dejar la barba? Porque lo más probable es que él usaba barba. No nos consta, pero todos se lo imaginan así, ¿verdad? ¿Tengo que usar chalas fraileras? No es mala idea, ¿verdad? En ese tiempo andaría con los pies un poco helados, pero bueno. Y quizá usar una túnica, ¿verdad?, blanca, me imagino. No sé por qué, siempre tiene que ser blanca. Capaz que usaba túnicas de multicolores el Señor y no lo sabemos. Pero bueno, ¿se trata de eso? No, ¿verdad? Lo que el Señor se ha propuesto formar en nosotros es el carácter de Cristo. Amén. Es el carácter de Cristo. Es aquel aspecto de la personalidad de Jesús que nosotros podemos copiar e imitar. No vamos a imitar su poder, no vamos a imitar su deidad, no vamos a imitar algunas cosas que son propias de Dios, pero sí su carácter. Y eso está claramente establecido en la palabra. Estoy dando un pequeño repaso y poniendo un piso, ¿verdad?, una base para el tema. Así que todos los temas que hemos ido viendo, desde
El número 1, no les voy a preguntar otra vez, ya lo hice la vez anterior, ¿verdad? Desde el número 1 hasta este que es el número 7 y hasta terminar la serie, todos estos temas debemos estar, primero que todo, pidiendo al Señor que Él, por su Espíritu, produzca en nosotros estos atributos de Cristo en nuestras vidas, y debemos estar trabajando entonces en ello cada día, en todo momento. Debemos trabajar la humildad, que ya vimos, debemos trabajar y esforzarnos en el servicio, que también ya vimos, en la santidad, que también ya vimos, etcétera, etcétera. Y, como yo dije en esa primera ocasión que compartí este tema, debemos trabajar en este tema tan fundamental, que si nosotros nos damos cuenta, sin esta cualidad en nosotros es muy difícil que podamos lograr algo. ¿Cuál es el tema entonces? Bendita dependencia, ¿verdad? Y dijimos de que el ser humano, desde que fue puesto en el huerto del Edén hasta ahora, siempre ha querido ser independiente. Siempre se ha querido sacar de encima el yugo, cualquiera que éste sea, ¿verdad? Y nosotros, incluso como nación, en el pasado se libraron batallas, murieron personas por lograr la independencia. Queríamos sacarnos el yugo del rey de España, ¿verdad? Y siempre que yo sepa, la independencia se ha visto como un bien, como una cosa positiva, como algo deseable y algo que hay que cuidar, si es que la tenemos. Qué contradicción más grande. Yo vengo para que hablemos de dependencia. De dependencia. No de independencia. ¿Sabe que todos los males de la humanidad comenzaron con un acto de independencia? Cuando Adán y Eva, y esto es historia antigua, obviamente, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y tenían todo ahí al alcance de su mano, Dios les había dicho: ahí está el huerto, disfruten de él y coman de todo lo que hay, menos de ese arbolito que está ahí en el medio, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Ahora, Adán y Eva entonces quisieron probar, quisieron ser libres. Y la promesa de la serpiente fue precisamente esa. Ustedes no tienen idea, van a ser como Dios, qué sé yo, van a poder elegir entre lo bueno y lo malo y todo eso. Y el hombre decidió independizarse de Dios. Las consecuencias las vivimos hasta hoy. Y muchos de nosotros queremos ser independientes. Algunos incluso no nos gusta tener un patrón, un jefe. Entonces dicen: no, yo voy a levantar mi propio negocito, voy a ser independiente. O me voy a comprar un taxi, o qué sé yo, no quiero que nadie me mande. ¿Verdad? Nelson hace dos domingos nos contaba el caso de este muchacho que
que se iba a ir al servicio militar, pero no quería. ¿Por qué? Porque no quería que nadie lo mandara. Y es verdad. A nadie le gusta que lo manden. Y nos molesta cuando alguien nos manda. Y si no lo hace de buenos modos, con mayor razón. ¿Y saben lo que pasa, hermanos? Que esto es algo que está aquí adentro, en el corazón del hombre. La independencia y la rebelión son algo que está instalado profundamente en el corazón de cada ser humano. Que después de Adán y Eva han nacido y han muerto hasta ahora, y los que van a venir después van a venir con la misma actitud. Y por eso es que Jesús, en Mateo, en el capítulo 16, Él dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque la única manera de resolver el problema de la independencia en el corazón del hombre es mediante la muerte. Y muerte de cruz, como dice Filipenses. Ahora, no es que nos vamos a subir a la cruz igual que Cristo. Él ya lo hizo. Él ya se subió a la cruz y pagó por nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar nuestra propia cruz y morir a nosotros mismos. Por eso es que Él dice: niéguese a sí mismo. Renuncie a su deseo de independencia. Hágalo morir en la cruz y sométase. Él también dijo: lleven mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa un yugo? Para los que conocen del campo, hoy por hoy los yugos casi no se ven, excepto en los restaurantes por ahí. De repente los restaurantes chilenos así, claro, ponen un yugo decorativo. Pero ¿qué es lo que era un yugo? ¿Qué es lo que es un yugo? Es un instrumento de madera que unía a dos animales, dos bueyes en estricto rigor, ¿verdad? Que los ponía juntos. ¿Y qué significaba eso? Que donde iba uno, tenía que ir el otro. ¿Se imaginan dos bueyes con un yugo sobre su cabeza, tratando de ir cada uno para su lado? El que fuera más grande y tuviera más fuerza, se llevaba al otro, lo arrastraba. ¿Ah? Y Jesús dice: tomen mi yugo. ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Quién nos va a llevar? ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que estar enyugados a Cristo para seguirle, para ir con Él donde quiera que vayamos. Pensemos un poco en esto, ¿eh? Sí, cuando un campesino tenía un novillo, por si acaso, para los citadinos, un novillo es un buey joven. Por si no saben, digo yo. ¿Ah? Entonces digamos que un campesino tenía un novillo y quería, obviamente ese novillo lo estaba criando para que le sirviera
Entonces quería enseñarle a trabajar, a llevar la carreta o qué sé yo, lo que quisiera hacer con él. ¿Y qué hacía? Se tomaba un buey viejo de esos grandes, musculosos, muy mansos, que ya están acostumbrados al trabajo, ¿verdad? Yo tenía a mi abuelo, que era campesino, y él se compró un terreno, y ese terreno había estado plantado con árboles. Entonces, había que, lo que llaman en el campo, había que destroncarlo. Significaba que habían cortado los árboles, pero estaban los troncos ahí con raíces metidas profundamente en la tierra. ¿Y qué hacían ellos? Agarraban dos bueyes bien fornidos, los ponían en el yugo y les ponían una cadena con la cual amarraban el tronco y le empezaban a dar a los bueyes para que tiraran. Y empezaban a tirar y a tirar y a tirar, hasta que finalmente salían con el tronco a la rastra. Entonces, ¿qué es lo que hace el campesino cuando tiene un novillo? Toma uno de estos bueyes que ya están curtidos y lo enyuga con el novillo. Y el novillo patalea y corcovea y trata de irse para su lado, y el buey grande ahí no lo mueve ni con nada. Hasta que finalmente, después de mucho, claro, patalear el buey ahí, tratar de sacarse el yugo y sacarse el finalmente se le cruje, hasta los bueyes les cruje. Finalmente se da cuenta de que está puro perdiendo el tiempo nomás, que se está cansando inútilmente, y termina agachando el moño, y siguiendo al más viejo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Pablo cuando le habló? Cuando iba camino a Damasco, el Señor le dijo: no es cosa agradable dar cosas contra el aguijón, o sea, no ganas nada con patalear. Ahora, veíamos entonces que Cristo era dependiente de su Padre en todo. Él no decía nada que el Padre no le dijera que dijera. Él no hacía nada que el Padre no le indicara que hiciera. Él en todo obedecía a su Padre. Nosotros, como buenos discípulos de Cristo, debemos depender en todo de nuestro Señor. Creo que se me cayeron algunos papeles, no importa. Juan, capítulo 15. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes la rama.
El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero yo quiero hacer énfasis en el versículo 5, la segunda parte, donde dice: separados de mí, no pueden hacer ustedes nada. Nosotros, si queremos ser y hacer algo para el Señor, necesitamos depender de Él. Pablo en Efesios dice de que el Señor nos libró de nuestra vana manera de vivir. La vida que nosotros vivimos fuera de Cristo, aparte de Cristo, antes de conocer a Cristo, era una vida absolutamente inútil. No servía para nada. En Cristo, entonces, esa situación cambia. Pero si nosotros, entonces, pretendemos ser cristianos, servir a Dios, sin estar unidos y sin depender del Señor en todo, no es una contradicción. Y eso es lo que Cristo dice aquí: separados de mí, nada pueden hacer. ¿Saben lo que yo muchas veces le he dicho al Señor? En realidad tienes razón. Separado de ti no puedo hacer nada. Soy perfectamente inútil. No sé si ustedes, en mi casa yo tengo unas papas y cuando llega la época de la poda, ¿verdad? Yo agarro las tijeras y pum, pum, corto las ramas y la parra queda peladita, queda con unos tronquitos así, unos puntitas nomás, y todas las otras ramas se van al suelo. Sería absurdo que yo esas ramas las dejara ahí, esperando que cuando venga el brote, germinen, y menos todavía que dieran uva, si están botadas en el suelo, no están unidas a la vid. Entonces, ¿qué hago yo? Las agarro, hago un montón, las amarro con una pitilla y las boto a la basura. No las quemo porque contaminan el aire. Pero me deshago de las ramas, porque esas ramas ya no tienen ninguna utilidad. Ya no sirven. Y no pueden hacer nada por sí mismas, porque están desprendidas del tronco, de la raíz, de la vid. Ahora, esas puntitas de rama que quedaron en la parra, que yo las dejé a propósito, ¿verdad? Porque uno cuenta ahí las yemas y no voy a entrar en una explicación de cómo podar parras, pero uno deja un pedazo de rama. Esto yo lo aprendí de mi abuelo, que era campesino. Entonces, deja un pedacito de rama. Cuando llega ya por ahí por octubre, por ahí, no sé en qué fecha, empiezan los botones a engordarse y de repente, ¡pum!, sale una ramita, una hoja, y esa empieza a crecer. Y después de eso, esa ramita produce un racimo, 2 racimos, 3 racimos, depende. Empieza a producir racimos y finalmente por ahí por marzo del próximo año, Dios mediante, puedo coger un racimo de uva dulcecito y servírmelo. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque ese pedacito de rama quedó unido a la vid y pudo germinar, crecer y dar fruto. Eso es lo que el Señor quiere para ti
y para mí. Que permanezcamos unidos a la vid, al tronco, para poder crecer, para poder florecer y para poder llevar fruto. No hay otra manera. Así que dependamos del Señor, dependamos de Cristo, estemos unidos a Él. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo logramos estar unidos al Señor? Primero que todo, pidiendo cada día que su Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca, orando, ¿verdad? Buscando. No voy a preguntar cuántos lo hacen, pero al comenzar el día, tú debes pedir la dirección del Señor. Tú debes decirle, Padre, o como con tus palabras, ¿verdad? Guíame en este día. Espíritu Santo, condúceme. Espíritu Santo, muéstrame. Y si algo hago mal, redargúyeme. Una relación con el Señor. Simple, sencilla, como decía Nelson, en relación a la oración. Algo sencillo, no tienes que ser rebuscado ni elaborado. Simplemente decirle, Señor, aquí voy. ¿Ah? Aquí estoy. Como yo de repente, un poco en broma, cuando vamos a salir a alguna parte, yo le digo, Señor, acuérdate que aquí vamos. Claro. Algo tan simple como, Señor, aquí estoy. Y sujetar nuestro día a Él. Considerarlo. Como yo decía domingos atrás, muchas veces tomamos decisiones sin considerar la voluntad del Señor y luego tenemos que lamentar las consecuencias. Ahora, eso nos lleva a otra cosa. Para poder hacer la voluntad del Señor tengo que conocer la voluntad del Señor. Entonces tengo que conocer su palabra. Así que junto con decirle, Señor, guíame, condúceme en este día, qué sé yo, que tu Espíritu Santo, también tengo que conocer la palabra. Porque si yo nunca he leído ese pasaje donde dice que ya no debo mentir, sino que tengo que hablar la verdad con mis hermanos, ¿cómo voy a saber? O ese otro pasaje donde dice que el que robaba ya no robe más, o etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que conocer la palabra. Entonces, a medida que yo conozco su voluntad, el Espíritu Santo también puede mostrarme. Cuando yo voy a tomar una decisión, ¿verdad? El Espíritu Santo me recuerda, esto es lo que el Padre quiere, en esta situación. Y yo puedo sujetarme a Él. ¿Saben ustedes que yo comparo entonces la palabra del Señor, sus mandamientos, como el yugo que nos une a Cristo? Si yo ignoro, a propósito o por desconocimiento, sus mandamientos, es como que me estoy quitando de encima el yugo. Cristo dijo, por ejemplo, ámense los unos a los otros. Si ustedes se aman unos a otros, entonces mi Padre les amará y vendremos y haremos morada. Pero ¿qué pasa si yo, aún sabiendo y conociendo ese mandamiento que es claro y preciso de Cristo para mi vida, yo tengo que amar
a mis hermanos y aún a mi prójimo. ¿Qué pasa si yo guardo rencor en mi corazón contra alguien? O contra algunos. Entonces yo estoy diciendo, no quiero la voluntad de Cristo. No me gusta esa parte, ese mandamiento. Yo prefiero seguir haciendo lo que a mí me agrada, que es odiar, que es tener resentimiento, que es tener rencor. Entonces, yo me estoy desligando de Cristo, me estoy sacudiendo, por así decirlo, su yugo. Si yo pretendo estar unido a Cristo, tengo que amar a mis hermanos, a mi prójimo y aún a mis enemigos. Es un ejemplo para que entendamos entonces lo que significa estar unido a Cristo, ser dependiente de Él. Cuando Él me dice que yo haga algo y no lo hago, estoy siendo independiente. Y eso, ¿saben qué? Lo único que perjudica es a mí. Si el único que perdió con la independencia fue el hombre. Entonces tenemos dos opciones. O dependemos del Señor en todo y decimos, Señor, como decía David, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo tus mandamientos, Señor, ayúdame a cumplirlos, ayúdame a vivir en obediencia a ti, etcétera, etcétera. Y entonces toda la savia, toda la vida de Cristo se va a manifestar en mí. Amén. O sigo viviendo independiente y rebelde y entonces me atengo a las consecuencias. ¿Verdad? Porque ¿qué dice aquí? Que el que no permanece en él, ¿qué dice? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hacen? Viene la tijerita y la cortan. ¿Y qué hacen después? Los echan al fuego. Y se queman y arden, dicen. Ahora, claro, no es algo inmediato, o sea, yo desobedezco y vuelvo a desobedecer y vuelvo a desobedecer y no pasa nada, como que nada pasara. Pero va a llegar un punto y un momento en que sí va a pasar. Y saben, hermanos, tristemente debo decir de que en medio nuestro hubo personas que hoy no están. Y no están porque empezaron a desobedecer. Y finalmente terminaron alejándose por completo del Señor. Como yo he dicho en alguna ocasión, aquí mismo en este lugar, nadie se levanta en la mañana y dice, hoy dejo de ser cristiano. Nadie se levanta un día en la mañana, amanece y dice, hoy me olvido de Cristo, renuncio a mi fe y me voy al mundo. Nadie lo hace así. Puede que por ahí alguno lo haga, pero en general nadie hace eso. Pero poco a poco, sutilmente, la persona se va deslizando. Un poquito aquí, un poquito allá, una desobediencia, que no, que esto no me gusta. En realidad al Señor con esto se le pasó la mano. ¿Cómo voy a poner la otra mejilla? ¿Cómo voy a dejar que el ladrón venga nomás y se lleve mi chaqueta, mi celular o lo que sea? ¿Cómo le voy a decir, no, toma, llévatelo? No me parece. Y empezamos poco a poco a cuestionar a Cristo, sus mandamientos, y poco a poco entonces me voy enfriando y ya no tengo ganas de juntarme con los hermanos porque, pucha, lo único que hacen es hablar del Señor y a mí me gusta hablar de fútbol o me gusta hablar, no sé, son tan aburridos estos hermanos y lo único que saben es hablar de Cristo y cantar y todo eso, y eso a mí me aburre. O sea, poco a poco sus intereses
van cambiando. Y finalmente terminan lejos y separados. Vino la tijera y los cortó. ¿Y qué va a pasar con ellos? Un día los van a recoger y los van a echar al fuego. Y esto, hermanos, no es para meter miedo a nadie, sino más bien es para que nosotros nos animemos. Como dice Pablo, nos motivemos, nos exhortemos unos a otros, nos estimulemos unos a otros al amor, nos estimulemos a ser fieles. Si tú ves a alguien, a uno de tus hermanos que está como empezando tú lo notas que anda medio así, ¿ah? Entonces anímalo, estimúlalo. Estimulémonos al amor, dice, y a las buenas obras. Dependamos de Cristo. Seamos dependientes. Seamos dependientes. Yo decía la vez anterior, ¿verdad?, que los jóvenes, los hijos, a medida que crecen, se van independizando, van queriendo tener más libertad y todo, y es extraño que un joven, qué sé yo, de 25, 30 años, sea dependiente de sus padres. Sería raro, ¿verdad? Como yo decía, papá, ¿me das permiso para ir a la esquina a juntarme con mis amigos? Y tiene 30 años. Sería extraño. Pero en el Señor, hay que depender. Y cuidémonos de la independencia. Más vale pecar de dependiente que de independiente, ¿no? Y como yo decía, y con esto quiero terminar, como yo decía, también nadie se sujeta al Señor si no está sujeto a su coyuntura. O sea, nuestra dependencia de Cristo tiene nombre y apellido. Hay muchos que van por ahí, no en esta congregación, yo lo sé. Hay muchos que van por ahí diciendo, no, yo me sujeto al Señor. Yo y el Señor somos uña y mugre. ¿Ah? Y yo me sujeto al Señor con todo. Sí, pero ¿y dónde está tu coyuntura? No, si yo me sujeto al Señor. Y no me tengo que sujetar a los hombres porque maldito el que confía en el hombre. O sea, están más perdidos que la guagua en la comedia. Nuestra sujeción a Cristo debe tener nombre y apellido. Porque si no, entonces esta cuestión es así, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, una cosa fenómena así, rara. Una cabeza con pura gente pegada aquí, todos puros cuellos. Si el cuerpo tiene forma, ¿ah? Está la cabeza, está el cuello, están los hombros, están los brazos, el tronco, las piernas, los dedos de los pies, qué sé yo. Tiene un ordenamiento. No es que todos están pegados a la cabeza. Así que yo pregunto, ¿tú estás sujeto a Cristo? Amén. Pocos amén, ¿eh? ¿Tú estás sujeto a Cristo? Amén. ¿Cómo se llama tu sujeción a Cristo? ¿Ah? O sea, tú te sujetas a fulano o fulana de tal, a través del cual te sujetas al Señor.
al Señor. Es tan así que Pablo en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, dice: hijos, obedezcan a sus padres. Mujeres, sujétense a sus maridos. Maridos, sujétense a Cristo, qué sé yo. O sea, hay una definición clara. Clara de ordenamiento del cuerpo. No es, no, que yo no me sujeto a nadie, yo me sujeto al Señor nomás. No. Ese es un rebelde y un independiente. O sea, nunca ha entendido lo que significa la cruz, ni significa el señorío de Cristo en su vida. Y como yo decía, hermanos, esto es algo que tiene que nacer aquí. Es una actitud del corazón. O tú tienes un corazón rebelde e independiente, o tienes un corazón sumiso. Así que lo vamos a definir al tiro nomás. ¿Cuántos diezman? No levanten la mano. No levanten la mano. O sea, yo te digo, y lo digo con mucha seriedad, después, aunque mis amados me reten, yo digo, si tú cuestionas el diezmo, tienes un corazón rebelde. Y lo digo con todas sus letras. Si tú cuestionas algún mandamiento del Señor, tienes un corazón rebelde. Necesitas arrepentirte, necesitas convertirte. Porque la conversión no es una sola vez en la vida, por si acaso. Hay que convertirse muchas veces. La primera es la más importante de todas, pero hay que convertirse muchas veces. Es un proceso, como dice Ocavisa. Bueno, organiza. Me ayuda idónea. Pero insisto, hermanos, es una actitud de nuestro corazón. La persona que tiene un corazón sumiso no cuestiona. Pero la persona que tiene un corazón rebelde, todo lo cuestiona. Esa es la diferencia. Si dependemos, si somos dependientes de Cristo, entonces no vamos a cuestionar, ¿pero por qué? Esa preguntita, ¿pero por qué? Simplemente hay que erradicarla de nuestro vocabulario. No, es que si yo tengo esa actitud se me van a subir por el chorro y me van a pedir no sé qué cosa. No. ¿Saben? Esto lo he dicho en alguna ocasión, acá también. Ciertas congregaciones, sobre todo pentecostales, tienen un dicho que es muy usado por ellos. Ellos dicen, en la obediencia está la ganancia. Es muy común escuchar en ciertas iglesias evangélicas, en la obediencia, hermano, está la ganancia, dicen. Y yo digo, es verdad. Tienen toda la razón. Es mejor obedecer que ser desobediente. Así que, si tú eres un novillo chúcaro, entiende de una vez que si te unes a Cristo, vas a tener que dejar de corcoviar, agachar el moño y seguir al buey viejo. Pero bendita sujeción. Como dice el texto entonces, bendita dependencia, gloriosa dependencia. No hay nada mejor para tu vida y para mi vida que ser dependiente, que depender del Señor.
no ser independiente. Porque eso es del mundo. La independencia es del mundo. ¿Y qué dice Juan? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén.